Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal Eugenio? Continuamos con esta conversación sobre los temas filosóficos y nos vamos a centrar un poquito en el tema de Grecia. Pero antes vamos a hacer un preámbulo, porque mi amigo Eugenio tiene un enfoque y yo tengo otro. Entonces hay que aclararlo para que así el debate sea, sea productivo, sea constructivo. Cuando yo comparo Grecia con otras culturas, obviamente, ¿cuál es el objetivo? Pues detectar cuál es la singularidad y cuál es el aporte propio que ha hecho esa cultura al mundo actual. ¿Mm? Luego, si vemos que hay singularidades que son indiscutibles y que son trascendentes, trascendentes que trascienden, que van más allá de la misma cultura griega, o sea, ¿ya? Entonces decimos, estos rasgos son cosas notables que han sido un aporte al mundo. Y efectivamente hay aportes al mundo, en el mundo griego. Eso no se puede negar. Ya lo vamos a ver. Luego, mi amigo Eugenio dice que no le gusta ver las cosas malas de la historia. Pues no, yo veo todo. Yo soy historiador, yo tengo que ver todo y voy a hablar de todas las cosas que sean buenas y malas, ¿ya? Obviamente vamos a destacar las cosas positivas, pero no podemos dejar de mencionar las cosas negativas porque si no, nos estamos tapando un ojo, o sea, estamos dejando de ver la realidad. Yo no, yo soy muy realista en ese sentido en la historia y no me gusta idealizar, porque si nosotros tapamos las cosas malas, idealizamos. Es como idealizar una persona. Cuando un joven está enamorado de una chica, no ve las cosas negativas de ella, la está idealizando. Es lo mismo. Estamos idealizando una cultura y no hay que idealizarla. O sea, hay que ver todos los aspectos de una cultura. Bueno, más o menos eso y otra cosa más que yo tengo que rescatar como preámbulo, espero que me alcance el tiempo, es que mi tema, mi preocupación por sobre todo, digamos, lo que a mí me apasiona en el mundo intelectual, es la inteligencia. Es la inteligencia, no, ni siquiera la inteligencia humana, no, la inteligencia en general, o sea, yo como creo en Dios, Dios es inteligencia y todo tiene inteligencia, entonces para mí el tema de la inteligencia me parece el tema para mí supremo. Es decir, una hormiga para mí es inteligente, ¿ya? Y si yo puedo detectar los elementos de la inteligencia de un insecto, para mí va a ser interesante. O sea, ese es mi tema, ese es mi tema. O sea, y yo voy a ver en una cultura, voy a ver sus aportes a la inteligencia humana, cuáles son sus aportes grandiosos, ya, que sobresalieron en la historia a eso. Bueno, eh, entonces, ¿cuál es el sentido de nuestro diálogo entre yo y Eugenio? O sea, a mí me interesa ese tema. O sea, si yo hablo de Grecia o hablaré de Roma o hablaré de la India o de China, hablaré siempre del aporte de esa cultura a la cultura humana, a la inteligencia del ser humano, al desarrollo del ser humano. ¿Vale? Ahora bien, vamos viendo un poco lo que sería el tema de Grecia. No me voy a ir a cosas antiguas, sino que vamos a ir directamente a las grandes pilares del mundo griego. Vemos en Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles viene a ser como la condensación ya de un montón de teorías anteriores que se fueron desarrollando, ya. Pero hoy en día, es decir, en ese momento ellos fueron necesarios y eso es muy interesante, o sea, fueron necesarios que hubieran dos grandes pensadores
que plantearan problemas de carácter de pensamiento contrapuestos, pero hoy en día no tiene ninguna relevancia, o sea, la posición de ambos autores no son relevantes, incluso diríamos que son absurdas. Pero eso en el tema de la epistemología o el conocimiento de lo que existe, de lo que es, de lo que existe. En el tema político nosotros recordemos que Platón sufre una gran decepción del ser humano, o sea, él escribió La República, después él se fue a la Magna Grecia, creo, y al final Platón termina su vida con una gran decepción del ser humano, o sea, no ve ninguna salida en la capacidad del ser humano de crear un estado, digamos, decente, podríamos llamarlo con las palabras actuales, digamos. Ya, o ambos estaban equivocados o ambos estaban en lo cierto. Y lo más probable es que ambos estaban equivocados. No en el sentido de lo que estaban hablando, o sea, la disputa que ellos tenían hoy en día es irrelevante. O sea, que si la idea de la cosa, la idea del objeto, estaba en un mundo de ideas, como decía Platón, o en la cosa misma, como decía Aristóteles. ¿Vale? Con el tiempo surgió la ciencia, y la ciencia fue hablando del átomo y de una serie de cosas, ¿ya? Pero desde el punto de vista como ontológico, la metafísica es un pensamiento límite, muy interesante, límite, pero superado o inútil. O sea, superado o inútil. Luego Aristóteles habla de las categorías del ser, las categorías del ser, o sea, habla de los modos del ser, pero en esa época, como era un pensamiento muy ingenuo, hablaba de los modos del ser, pero básicamente lo que estaba hablando era o de categorías del pensamiento o de maneras de pensar, como luego lo desarrolla Kant, o de relaciones lingüísticas. Relaciones lingüísticas, o sea, esto es para tal cosa. Él lo veía como un modo de ser. Esto va hacia tal cosa. Pero son categorías lingüísticas, o sea, como ya podríamos hablar de las preposiciones. O sea, hoy en día la temática de Aristóteles o es un problema epistemológico, y yo soy bastante kantiano en ese tema, o un tema semántico. Podemos hablar, por ejemplo, que para que veamos la relatividad de la lengua. Para un esquimal, una vez Humberto Eco puso este ejemplo, para un esquimal la palabra nieve no existe la palabra nieve, porque para un esquimal que vive en el Ártico, en medio del hielo y todo eso, existen montones de categorías para clasificar el hielo y la nieve y todo lo que existe. O sea, quizás más de 15 palabras para hablar de una palabra que para nosotros es una, la nieve. Ellos tienen más de 15 palabras para distintos rasgos. Esto es el hielo duro, este es el hielo blando, este es la que cae, este es el áspero, este es el resbaladizo. Cada aspecto del hielo para un esquimal tiene una serie de diferencias, categorías. ¿Por qué? Porque él vive en esa realidad y él puede detectar esas diferencias. Y para eso crea una palabra que categoriza esa realidad. Eso es lo que hace la ciencia también. Lo que hace el esquimal es lo mismo que hace un científico. Categoriza y etiqueta un elemento de la realidad con una palabra. Pero vemos que esas palabras son totalmente relativas. Y otro ejemplo también para el mundo africano, también ponía este ejemplo la palabra marrón o café, el color marrón o el color café. Existen como más de 20 palabras para hablar del marrón. O sea, nosotros tenemos el café, el marrón oscuro y el marrón claro. O el café oscuro, el café claro. O el café moro, como le llaman también en las pinturas.
Pero ellos tienen montones de palabras para distinguir distintas categorías sobre distintos aspectos de... ¿Por qué? Porque un africano está en la selva y está viendo la madera, los árboles y distintos tipos de colores de la madera y de los árboles y de todo eso. Entonces, las palabras son nuestras etiquetas para